¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Bueno, aquí ya es medianoche en Dublín, Irlanda. Los saludo desde Casa Ella, escritores y artistas mundiales. Y aquí estoy con una nueva entrega de derechos de autor, que es muy importante. Traten de no perderse cada una de estas entregas porque van a ir conociendo cómo surge todo esto de derechos de autor y voy a tratar de darles al final de cada uno de los videos un consejo. En las anteriores entregas, en la número 1, yo les conté un poquito del Tratado de Berna que se firmó en Suiza en el año 1886, bueno, que cuando se comenzó a hablar de todos estos de derechos de autor y la necesidad de la protección de las obras. Muy bien, pero sigamos adelante. Vamos a hablar de los principios básicos. Y esto los voy a leer detenidamente y tal cual figura, porque no quiero perder ninguna palabrita. Se firmaron 3 principios básicos. Y el primero era que las obras literarias y artísticas de autores de los países de la Unión o publicadas por primera vez en uno de dichos países podrán recibir en cada uno de los demás estados contratantes de la misma protección que estos otorgan a las obras de sus propios ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Que si un escritor decide publicar en Francia, y es de otra nacionalidad, va a tener también sus derechos de autor protegidos de la misma manera como los autores que están publicando en Francia. ¿Mm? Número 2, esa protección no debe estar condicionada al cumplimiento de formalidad alguna. Presten atención a eso. Y número 3, esa protección es independiente de la existencia de una protección de origen de la obra. Sin embargo, acoto esto aquí, si un Estado contratante provee un plazo más largo que el mínimo prescrito por la convención y la obra deja de estar protegida en el país de origen, la protección puede ser negada una vez que cese la protección en el país de origen. Así que a prestar mucha atención, porque, por ejemplo, cuando nosotros registramos una obra en Argentina, por ejemplo, era desde 3 años, y luego se vence, y hay que volver otra vez a registrarla, a renovar ese registro. Así que cuidado con eso. Cuando hablo de obras literarias, no solamente a derechos de autor, no me refiero directamente a obras literarias, sino también a científicas y a artes plásticas, ¿sí? Eso quiero aclararlo. Ahora bien, esto se extiende a los derechos a cualquier modalidad. ¿Con qué es eso de cualquier modalidad? Se estarán preguntando algunos. Bueno, se extiende también a los derechos de autorización en la modalidad de la traducción, adaptación, los arreglos que se le hagan a la obra, la difusión, la interpretación, la reproducción, o usar esas obras como base para un trabajo audiovisual, la distribución, comunicar al público la obra de manera audiovisual. Y abarca todo esto los derechos morales, es decir, derecho a reclamar la autoría de la obra y a oponerse a cualquier mutilación, deformación, modificación o daño de manera que puedan perjudicar el honor o el prestigio del autor. La protección después que el autor fallece son 50 años, para que más o menos lo consideren. Cuando hablo de obras literarias y artísticas, también me refiero a literarios, científicas y artísticas, me refiero a libros, me refiero a folletos y a otros escritos, a conferencias, a locuciones, a sermones o parecidos, obras dramáticas, dramáticos musicales, coreográficas, pantomima, composiciones musicales, con
o sin letras. Obra cinematográfica, obras de dibujo, obras de pintura, arquitectura, escultura, grabado, ilustraciones, litografía, fotografía, mapas, planos, croquis, obras plásticas relativas a la geografía, topografía, arquitectura o a las ciencias. Bien, me quedé sin aire, ¿verdad? Bien, pero se refiere a todo eso, y esto es muy, muy importante. Ahora les voy a leer tal cual los elementos esenciales del convenio de Berna. Elemento esencial. Y ahora sí, ya no les voy a contar con mis palabras, sino que lo voy a leer. 1. Conformación de la Unión para la Protección de Autores de Obras Literarias y Artísticas. 2. Reciprocidad de protección condicionada al cumplimiento de la legislación del país donde se vaya a presentar la obra. 3. Se considera país de origen de una obra donde se publique por primera vez y en caso de una obra inédita en el país de nacimiento del autor. 4. Se gozará del convenio sin distinción de nacionalidad. 5. Se establecen límites en la traducción y presentación siguiendo el criterio del autor. O sea que el autor debe aprobar esa traducción y esa presentación. 6. La traducción se protege 10 años luego de la publicación original de la obra. Esto es estamos hablando de la traducción. 7. Protección a todas las obras que no habían entrado al dominio público. 8. Aplicación del convenio a todas las colonias o los países de la Unión. 9. Se crea la Oficina de la Unión Internacional para la Protección de Obras Literarias y Artísticas. 10. Se establecerá el embargo de las obras que sean fraudulentas y atenten contra los derechos intelectuales. 11. Anexo. Se entiende que la fotografía y la coreografía son de producción intelectual y reciben la misma protección susodicha. Ahora bien, yo les conté en entregas anteriores un poquito de la historia, les conté en qué año se firmó, un poquito cómo comenzó, pero según la convención, los derechos de autor de las obras creativas están vigentes automáticamente desde su creación sin ser afirmados o declarados. Un autor, decía, no necesita registrarse o solicitar un derecho de autor en países adheridos a la convención. Adheridos a la convención. Tan pronto como una obra es fija, dice así, ¿qué significa fija? Quiere decir escrita o grabada en algún medio físico, ¿sí? Tan pronto, entonces, como una obra es fija, su autor tiene derecho automáticamente a todos los derechos de autor de la obra y a cualquier obra derivada, a menos y hasta que el autor los niegue explícitamente o hasta que los derechos de autor o copyright expiren. Los autores extranjeros tienen los mismos derechos y privilegios para el material con derechos de autor que los autores nacionales en cualquier país que ratificó la convención. ¿Se acuerdan el ejemplo que les di de Francia? Muy bien. Antes de la convención de Berna, la legislación sobre derechos de autor seguía siendo descoordinada a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Un trabajo publicado, supongamos acá, en Irlanda, por un ciudadano irlandés, estaría cubierto por derechos de autor aquí. ¿Ya? Pero cualquier persona, por ejemplo, en Francia, podría copiarlo y venderlo. Entonces, bueno, algunos editores se quejaron y contra este tratado porque, ¿qué pasaba? Pero podía perjudicar a la industria gráfica.
Entonces el convenio de Berna siguió los pasos del convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 1883, que de la misma manera había creado un marco para la integración internacional de los otros tipos de propiedad intelectual, o sea, patentes, marcas y diseños industriales. Ahora bien, al igual que el convenio de París y el convenio de Berna, creó una oficina para manejar tareas administrativas. En el año 1893, estas dos pequeñas oficinas se fusionaron y se convirtieron en las Oficinas Internacionales Unidas para la Protección de la Propiedad Intelectual. Bueno, nosotros la conocemos como BIPI, con el acrónimo, ¿sí? Ahora bien, situadas en Berna. En 1960, la BIPI se mudó a Ginebra para estar más cerca de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales que se encontraban en esa ciudad. Y en el año 1967 se convirtió en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que hasta el día de hoy se conoce como la OMPI. Y en 1974 se convirtió en una organización dentro de las Naciones Unidas. Muy bien, ahí voy a parar con la OMPI, ¿sí? Y la próxima entrega les cuento un poquito más de la OMPI, de los servicios que presta, así que bueno, espero que les haya gustado. Y respondo a varios mails que recibí, preguntándome qué hacemos ahora cuando tenemos nos piden rapiditos en unas ferias algunos poemas y no los pudimos registrar en nuestros países de la manera formal. Bueno, lo primero que tienen que hacer es colocar su poema en un sobre cerrado, en un sobre, lo cierran, perdón, cerrado, no tienen abierto primero. Luego, bueno, ponen el poema dentro, la fecha de ese poema, sus datos personales completos, DNI, donde viven, todo completo para poder identificarlos completamente. Lo colocan dentro del sobre, lo cierran y se lo envían por correo a ustedes mismos. Y cuando reciben ese sobre, no lo abran, porque el matasellos, la estampilla, el sello que coloca el correo, tiene la fecha en que el correo recibió esa carta, y allí, a partir de ese momento, ustedes ya tienen una prueba, si tuvieran que ir a un litigio, ya tienen una prueba de que esa obra es de ustedes. Así que no la abran, porque en caso de litigio, ese sobre será abierto en el juzgado. Pero es una prueba. Eso es para salir del paso rapidito hasta que ustedes puedan registrarlo, porque por supuesto no vamos a registrar un solo poema, no vamos al registro para registrar un solo poema, pero de esa manera lo estamos salvando a ese poema maravilloso que a lo mejor nos costó noches y noches para poder producir, o grandes trabajos de investigación para poder hacer ese poema histórico. Bueno, me extendí un montón. Les mando un beso grande y hasta la próxima entrega. Que tengan una preciosa noche.